Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, Iglesia, el Señor les bendiga. El texto para el estudio de hoy lo encontramos en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. La gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo. Toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Acompáñenme en oración para continuar con el tiempo de adoración y alabanza. Padre, gracias por esta mañana, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder estudiar tu palabra, de compartir tu palabra y aprender de ella, Señor, cada día. Te damos gracias también, Señor, porque aún en cada situación, en cada tiempo, Señor, que se ha presentado por esta pandemia, Señor, aún nos permite, Señor, compartir, reunirnos y vivir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que limpie, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones y nos abra, Señor, el corazón para aplicar esta palabra cada día, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tenemos de vivir conforme, Señor, a tu voluntad y porque tú así lo decides y también, Señor, porque tú nos guías, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a tener este tiempo, como es habitual, para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Y precisamente vamos a entonar una canción que nos invita a agradecer y darle gracias al Señor Jesucristo por su obra en la cruz. Y Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a agradecer al Señor Jesucristo que a través de Él tenemos entrada al trono celestial.
cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Padre, cuán agradecidos están nuestros corazones por el sacrificio de tu Hijo Jesús por nosotros. Asimismo, Señor, queremos esa vida que nos ha ofrecido Cristo, hablemos en nosotros. Tener tu sentir, tener tus ojos para ver, tener tus pies para caminar allí donde tú quieres que lo hagamos. Por eso rogamos hoy que nos des todo lo que tú tienes para nosotros como iglesia. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder.
dame tu corazón, oh Señor, déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Señor, hemos reconocido tu gracia, la cual ha sido el medio a través del que hemos podido tener entrada al trono celestial. Reconocemos que solamente podemos ver esta gracia si tú nos das los ojos para ver las obras maravillosas que tú has hecho a nuestro favor. Por lo tanto, queremos recordar también con nuestras canciones cuán grande eres tú y todo lo que significas para nosotros en esta hora, en esta mañana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al
Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa
estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Además, todos los hermanos de la iglesia estamos siendo motivados a participar los domingos desde las 9:30 de la mañana por la plataforma Zoom en nuestra escuela dominical, donde estamos aprendiendo más acerca de quién es nuestro Dios o conociendo a Dios. Así que les invitamos a sumarse en este espacio todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, es ahora tiempo para que compartamos juntos la palabra del Señor. Y como ustedes saben, hemos dado inicio a una miniserie basada en el libro de Ageo. Teniendo esto presente, entonces quiero invitarles a que por favor oremos juntos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, damos gracias a ti, que nos permites una vez más estar congregados y reunidos en tu nombre, aún en medio de estos espacios virtuales, debido a las circunstancias que acontecen a nivel mundial. Señor, sé que mis hermanos en casa están compartiendo tu palabra, así como a esta misma hora se está compartiendo en el templo. Ruego, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste al corazón, a la mente y a la vida de nosotros en esta mañana. Por favor, ayúdanos a que tu palabra cumpla ese propósito en nosotros de hacernos cada día más como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, como les dije hace un momento, estamos en esta serie basada en el libro de Ageo y que hemos titulado Primero lo Primero. Y como hablábamos en esta serie, hemos estado compartiendo el porqué de la misma en nuestro primer sermón, y hace 8 días vimos cómo Dios hace un llamado de atención a su pueblo porque habían descuidado lo más importante: el templo del Señor, la obra del Señor. Por eso hablamos de una obra inconclusa llamada adoración. Y hoy que nos encontramos en el capítulo 2, versículos 1 al 9, como fue la lectura al principio de nuestro servicio, estaremos reflexionando en un pensamiento, en una pregunta, una incógnita. ¿Vale la pena invertirnos en Dios? ¿O cuál es la gloria del cristiano? Y esto precisamente pensando en nuestra sociedad y en el mundo. Habitamos en una sociedad desalentada, depresiva, pragmática y también acelerada. Y esto lo refleja, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud de la siguiente manera. Ellos dicen que la depresión o este mundo asistido por tanta depresión es una enfermedad frecuente en toda la sociedad y se calcula que afecta a más de 350 millones de personas. De manera que la depresión, aunque es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana, tiene 3 agravantes. ¿Cuáles son estos? Primero, la depresión puede convertirse en un problema de salud muy serio, especialmente cuando se alarga. También la depresión puede causar gran sufrimiento y llegar a alterar las actividades laborales, escolares y familiares de una persona. Y en tercer lugar, la depresión puede llevar a una persona al suicidio. Y hablando de la depresión, entonces
me puse a investigar cómo se encuentra nuestro país en este asunto y resulta que en nuestro país se dice que el 4.7% de las personas padecían este problema de la depresión por allá por el año 2015. Esto quiere decir más o menos unas 2.209.000 personas en el año 2015 en nuestro país estaban sufriendo de depresión. A este año 2020 esas cifras tienen que haber aumentado drásticamente. Y lo más alarmante es que nuestro departamento Antioquia encabeza la lista como el departamento con más casos de depresión en nuestro país. Ahora, la iglesia, hermanos, no está exenta de este problema en dos sentidos, como paciente, pero también como tratante. Y eso me llevó a citar en esta mañana las palabras de un escritor y predicador llamado Martin Lloyd-Jones, quien escribió sobre este tema por allá en el año 1964, una serie de predicaciones que más tarde serían recopiladas en un libro que ha sido titulado Depresión Espiritual. Él dijo en esta serie de sermones, que se convirtió en libro, lo siguiente: convencido como estoy de que la necesidad más grande de nuestro tiempo es un cristianismo renovado y gozoso, los cristianos infelices son, para decirlo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. En cuanto al gozo exuberante de los primitivos cristianos, poca duda puede haber de que fue uno de los factores más poderosos en la expansión del cristianismo en el primer siglo. Y añade, al enfrentarnos al mundo moderno, decía Martin Lloyd-Jones allá en 1964, con todos sus problemas y agitaciones, dificultades y tristezas, es de suma importancia que nosotros, los que nos llamamos cristianos y proclamamos el nombre de Cristo, representemos nuestra fe ante los demás, de tal manera que les demos la impresión de que nosotros tenemos la solución y la respuesta. En un mundo donde tristemente todo anda por caminos erróneos, nosotros deberíamos destacarnos como hombres y mujeres de otra índole, como gente caracterizada por una certeza y un gozo fundamentales, a pesar de las condiciones adversas. Hermanos, y es que Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9, desafía nuestras circunstancias y nuestro diario vivir como iglesia, pues es un mensaje de aliento para un pueblo batallando con el desánimo, la desesperación, la depresión y el desaliento. Por eso, aunque es el segundo mensaje del profeta Ageo y pareciera que el pueblo se había visto animado en el capítulo 1 porque dice que el Señor despertó el espíritu de ellos, vemos en esta escena cómo el pueblo rápidamente empieza a desanimarse. Y por eso la palabra del Señor viene nuevamente a ellos para animarlos a reconstruir el templo donde debían adorar a su Dios, recordándoles que el Señor está con ellos y promete una gloria futura mayor para su pueblo. Lo anterior, como les digo, debido a que ellos parecen estar desanimados ante circunstancias que se están dando alrededor de ellos. Y esto le dio lugar o nombre a mi predicación en esta mañana. Por eso puse por título a este sermón: ¿vale la pena invertirnos en Dios? Teniendo presente que el mundo se encuentra con una crisis, una pandemia más grave que el COVID-19 y se llama depresión. Y la iglesia, nosotros somos parte de ese problema también, como pacientes, pero también como tratantes de la misma. Ahora, ¿por qué vale la pena invertirnos en Dios? Bueno, hay dos ideas que vienen para desarrollar este título que le he dado al sermón. Y el primero, ¿vale la pena invertirnos en Dios si esto parece que es nada? Y en segundo lugar, Ageo dirá, ojo, no es como nada. Invertirnos en Dios lo es todo.
Por eso abordemos nuestro primer encabezado. ¿Vale la pena invertirnos en Dios si es como nada? Dicen los versículos 1 al 3. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Hermanos, de acuerdo al texto, nosotros podemos decir que han pasado pocos días después o luego del primer mensaje que el profeta Ageo dio en el capítulo 1 de este corto libro, y en el cual él desafió las conciencias y prioridades de este pueblo para que retomaran la obra de Dios. Pero estos se desanimaron prontamente. Ahora, ¿por qué la obra de Dios parecía a vista de ellos nada? Tanto que llegó a producirles desánimo. ¿Por qué sucedió eso? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y en primer lugar, fíjese en el versículo 1. Dice el texto que por allá, por el séptimo mes, a los 21 días, nos da una fecha, una localización en el tiempo. Y Ageo habla en este momento su palabra enviada por Dios, y créanme, fue un momento oportuno, un mensaje oportuno. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando en este mes por una fecha importante, histórica para la nación de Israel, para el pueblo de Dios. El mes séptimo, hermanos, enmarcaba 3 eventos trascendentales en la historia del pueblo de Israel. En los primeros días era que se recogía la cosecha, los frutos de la cosecha del año. Pero no solamente era la cosecha algo importante para ellos, sino que además se celebraba una fiesta muy importante, el Yom Kippur. En el día 10 de este mes se celebraba esta fiesta que les recordaba el perdón de Dios que habían experimentado por su rebeldía allá en el monte Sinaí, cuando levantaron un becerro y entonces Moisés quebró las tablas de la ley y hubo un altercado entre el pueblo y la gloria de Dios, y Dios trae perdón y misericordia para este pueblo. En ese día 10 de ese mes se celebraba esa gracia del Señor sobre ellos, pero no solamente pasaba esto, había un tercer acontecimiento, y es que en el día 15 del mes séptimo, hermanos, se iniciaba la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué pasaba en la fiesta de los tabernáculos? Era una fiesta que duraba 7 días a partir del día 15, y en ella ellos celebraban la liberación por parte de Dios del yugo que la nación de Egipto había impuesto sobre ellos por alrededor de 400 o algo más años. Entonces ellos recordaban la liberación de Dios durante esos 7 días y cómo la presencia de Dios les había guiado y liberado en el desierto. Eran días, además, hermanos, donde el huérfano, la viuda, el levita, los gobernantes y todo el pueblo celebraban y compartían gozosamente, y cada uno le daba al otro de acuerdo a la prosperidad que habían alcanzado. Pero la realidad de este pueblo no era acorde a la fecha en la que se encontraban. Ustedes pueden recordar capítulo 1, versículos 6 y versículos 8 al 11, cómo este pueblo se encontraba en crisis económica. No tenían porque sembraban y cosechaban poco. Ganaban salario y lo ponían o lo colocaban en sus bolsillos y parecía que el salario se les esfumaba. Parece que no había nada que celebrar. A esto hay que añadirle, hermanos, que se habían levantado también los enemigos del pueblo de Israel. Esdras capítulo 5 nos deja ver, versículos 1 al 4,
Como cuando ellos se reactivan para reconstruir el templo, nuevamente vienen sus enemigos a hacerlos frenar con violencia, dice la Escritura en Esdras capítulo 5, versículos 1 al 4. Entonces, crisis económica, ahora crisis social porque se enfrentan con sus enemigos, pero además tenemos que en el mes séptimo, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 12, nos dice que en ese mes séptimo fue cuando Salomón dio inauguración a ese grandioso templo que él construyó con todos los recursos que su padre David le había dejado. Así que el panorama no podía ser nada alentador para ellos. Crisis económica, crisis social, crisis histórica porque no estaban a la altura de las expectativas que su historia les antecedía. A eso se le suma en el versículo 2 que sus autoridades y pueblo no habían cumplido aún con el plan que Dios había otorgado. Como yo les dije la semana pasada en el sermón del capítulo 1, Dios envía la voz de él y su mensajero a Zorobabel, gobernador de Israel, a Josué, sumo sacerdote, y a esta vez incluye a su pueblo. ¿Por qué? Seguramente el desaliento y el desánimo era colectivo. No solamente ellos estaban frustrados porque no estaban cumpliendo su rol. Zorobabel de cumplir con la reedificación del templo como se le había encargado hacía aproximadamente 16, 19 años. Josué porque era el sumo sacerdote pero no tenía templo. Y el pueblo porque quería adorar al Señor pero no tenían templo y estaban en crisis. El desaliento era seguramente general. Y eso me llevó a recordar las palabras que leímos en la introducción sobre Martin Lloyd-Jones, que dice: los cristianos infelices son, para decirlo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. Entonces, hermanos, eso es lo que estamos viendo aquí, un cuadro muy triste. Aunque tenían las promesas de Dios, al ver ellos su apariencia, su realidad, entonces se veían como nada. Y eso es lo que Dios les dice con sus dos preguntas. Ellos se ven como nada y ven la obra de sus manos como nada. Y eso se afirma a continuación, versículo 3, con estas preguntas. Dios, hermanos, hace estas dos preguntas. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en la gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios apela a la raíz del problema. Su fe, su religión, no se corresponde a la realidad histórica, a la grandeza histórica que los antecedía, porque la obra de sus manos era como nada, no solo ante la historia, ante sus propios ojos y aún ante los ojos de las naciones vecinas. Sin embargo, el esplendor, hermanos, majestuosidad, grandeza, lujo, suntuosidad, entre otras, que los hombres buscan y priorizan como algo extremadamente importante y necesario para sentirse bien, grandes, animados, vigorosos, Dios lo cuestiona por este pensamiento. ¿Acaso será que Dios no está viendo esta escena? Sin embargo, Dios está cuestionando ese pensamiento de ellos de decaimiento. Y eso me lleva a una mini aplicación antes de pasar a nuestro segundo encabezado, teniendo en cuenta esta primera parte. A veces parece que la obra de Dios y lo que nosotros hacemos y el cristianismo es como nada. Y al igual que el pueblo de Israel en tiempos de Ageo, el alma del creyente se deprime, se desanima, se aflige, como muchos en el mundo, por múltiples razones. Algunas espirituales, por ejemplo, pecado, culpa, circunstancias abrumadoras, injusticia, relaciones, o algunas circunstancias físicas como agotamiento, abuso o enfermedad, debilidad. Pero, hermanos, mucho de esto
Muchas de estas aflicciones, de este desánimo, tanto espiritual como físico, es producto, óigalo bien, del deseo de satisfacer expectativas creadas por nosotros mismos o por la sociedad, llevándonos a perder de vista que ya poseemos una gloria mayor. ¿Y cuál es esa gloria mayor? La que Ageo les va a mostrar, les va a hacer evidente, o la que Dios les va a hacer evidente en su mensaje, como veremos en los versículos 4 al 9. Y esto nos da paso a nuestro segundo encabezado, que la gloria del cristiano, vale la pena invertirnos en la obra de Dios, porque no es como nada. La obra de Dios lo es todo. Versículos 4 al 9 dice así: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, vale la pena invertirnos en Dios, porque su gloria no es como nada, lo es todo. Su presencia no es como nada, su presencia lo es todo. Y eso me hizo recordar las palabras del salmista en el Salmo 42 y 43, que al parecer, dicen muchos, son uno solo, no son dos salmos, sino es uno solo. Y el salmista allí, en 3 ocasiones, hace una pregunta: ¿a quién? A su alma. ¿Y cuál es esa pregunta? El salmista le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Depresión, aflicción, ansiedad, desconsuelo, desánimo. Esto, hermanos, nos deja ver que gran parte de la lucha del hombre, del ser humano y de la humanidad, como lo dice la OMS y como lo dice la Escritura, no yace en el exterior, sino en el alma de la persona, la cual solo encontrará alivio en alguien. ¿Y quién es ese alguien? En Dios. No en lo físico, óigalo bien, solo en Dios. Por esta razón, yo me pregunté de qué manera la obra de Dios puede traer ánimo al pueblo de Dios. Y el profeta citará primero una instrucción y exhortación usando 3 imperativos, y en segundo lugar una promesa de una gran gloria que visitará al pueblo de Israel. Veamos entonces en primer lugar esta triple exhortación e instrucción que el profeta de Dios da al pueblo. En el versículo 4 usted puede ver cómo Dios le dice al pueblo que Él es la inversión más segura. Por eso les dice: esfuércense, cobren ánimo, trabajen. Este llamado, hermanos, se encuentra ligado a las preguntas que el Señor hizo al pueblo en el versículo 3. ¿Quién está aquí que haya visto la gloria del anterior templo, del templo edificado por Salomón? ¿No es ella como nada delante de vosotros? Y es que el pueblo estaba afligido. Sus corazones estaban desalentados. Seguramente allí se encontraban los ancianos que habían visto la gloria del primer templo edificado por Salomón, y lo que ven sus ojos que está empezando a levantarse, y la logística que se está desarrollando en torno a la reedificación de este segundo templo, no se le compara en nada a la logística y a los recursos y
al personal que se encontraba levantando este segundo templo. Salomón usó los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores artesanos, los mejores materiales, pero esa no es la realidad de este segundo proyecto. Por lo tanto, ellos no ven una manifestación gloriosa de manera física, palpable, tangible en el proyecto que tienen en sus manos. Por eso Dios en su misericordia les dice con amor: esfuércense, cobren ánimo, trabajen. Y es importante esas tres expresiones, esos tres imperativos. ¿Por qué son importantes? Porque esas mismas tres órdenes, esas mismas tres exhortaciones, Dios se las hizo a dos hombres que les llevaría a recordar al pueblo en el tiempo de Ageo que Dios estaba con ellos. Dios esas mismas tres palabras se las dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Y esas mismas tres expresiones Dios se las da a Salomón en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 13, y en el capítulo 28 de primer libro de Crónicas, versículo 20, para que se imprimiera con esfuerzo, con ánimo y con trabajo en la obra que él colocaba en sus manos. De manera que así como Dios habló con Josué y con Salomón, está hablando en este momento al pueblo de Israel, a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo de Israel, diciéndoles: esfuércense, cobren ánimo y trabajen, basándose en que la clave de estos hombres, Josué y Salomón, no se encontró en la riqueza, el esplendor físico, las circunstancias aparentemente favorables, más que las que está experimentando el pueblo en esta ocasión, sino en algo mucho mayor y que da lugar a que Él les demande esfuerzo, ánimo y trabajo. ¿Y qué es eso que tienen ellos? Bueno, es lo que nos dice el versículo 4 al final y el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 4 al final? Dice: porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que Dios le dice a Josué: esfuérzate, 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 en el capítulo 1 de Josué, porque yo estoy contigo. Y es lo mismo que le dice a Salomón David: esfuérzate, 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 porque Dios está contigo. No son los recursos físicos, no son las circunstancias, no son las condiciones, no es el talento humano que nos rodea, no es nada de eso. Es Dios con nosotros. Su presencia en nosotros es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que dice aquí. Por eso el pueblo debe cobrar ánimo recordando el pasado glorioso que experimentaron estos hombres, mirando también el futuro, el presente glorioso que les puede deparar a ellos. Porque ahora Dios le está diciendo también a este pueblo: yo estoy con vosotros. De manera que el llamado a invertirse en Dios de esfuerzo, ánimo y trabajo no descansa en las capacidades de ellos. No descansa en un mero pensamiento positivo o actitud positiva. Piense positivo y verá que le va a ir bien, como muchos dicen. De hecho, me llamó la atención que investigando sobre este tema de la depresión, la ansiedad, el desánimo, el desasosiego, el desaliento que asiste a la humanidad, no hay una cura específica. No hay una cura específica. De manera que, leyendo en la página de la OMS, mucho de lo que se puede hacer es llevar a la persona a pensar bien, pensamiento positivo. Pero hay circunstancias, hermanos, que ni siquiera pensar positivo podrán estimular el decaimiento que se lleva por dentro, que se lleva en el alma. Por eso no hay nada más importante que lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo por medio del profeta: esfuércense, cobren ánimo, trabajen, porque yo estoy con ustedes. Mi presencia va con ustedes. Mi presencia irá con ustedes como lo hice también
con el pueblo de Israel en el pasado. Por ejemplo, Éxodo 19, versículo 5 dice el Señor a Moisés: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No es cualquiera el que está caminando con el pueblo, y no es cualquiera el que le está prometiendo caminar nuevamente con ellos a este pueblo. Eso también tiene mucho que ver con lo que dice, por ejemplo, el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 12 al 14, donde el Señor dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando Dios va con su pueblo, el pueblo tiene descanso. Cuando el pueblo camina con Dios, sabe que camina con aquel que es dueño de todo el universo. ¡Wow! El mismo que estuvo con los héroes del pasado, hermanos, ahora les dice que estará con ellos. ¡Wow! Por esta razón, ellos deben ser un pueblo no escaso de esfuerzo, no escaso de ánimo, no ociosos ante Dios, quien es siempre fiel. Así lo dice Moisés. Moisés dice: Dios es siempre fiel a sus promesas. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, es un recordatorio al pueblo de Israel para que confiara en el Señor, y puede hablarnos también a nosotros hoy. Dice capítulo 23, versículo 19 de Números: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? Y eso mismo dice Josué en el capítulo 21 de su libro, versículo 45, dice: no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas, oigan eso, hermanos, todas, dice Josué, todas se cumplieron. Y de esto también daría testimonio el gran apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Pablo dice: fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. ¿Cuánto ánimo puede traer al corazón humano cumplirle al Señor sabiendo la fidelidad infalible de las promesas de su Señor? Pero que a la verdad, hermanos, apuntan a algo más grande. La verdadera razón por la cual vale la pena invertirse en Dios, y es lo que nos dicen los versículos 6 al 9. ¿Por qué vale la pena invertirse en Dios? El profeta le dirá: por la promesa de una mayor gloria futura para ustedes. El profeta empieza, versículo 6, diciendo: de aquí a poco. Y esta expresión traía esperanza al pueblo. Oye, aquí a poco, o sea, en un corto lapso de tiempo, tal vez. Pero cuando nosotros miramos tanto el libro de Ageo, como el libro de Zacarías, como el libro de Esdras, que son contemporáneos, la verdad es que no vemos una gloria semejante a la que se manifestó en el monte Sinaí, o a la que se manifestó en la inauguración del gran templo construido por el rey Salomón. Cuando el pueblo de Ageo, o sea, en el tiempo de Ageo, finalizó también la edificación de este templo, que fueron 4 años a partir del segundo año de Darío, tampoco vemos una manifestación gloriosa como la de Sinaí o la del templo de Salomón. Esdras 6, versículos 16 al 22. Entonces, hermanos, ¿a qué tiempo y gloria se refería el profeta? Hermanos, quiero decirles que esa gloria a la cual se refiere el profeta Ageo es al mismo Señor Jesucristo. Él es la gloria de el templo de Dios. Isaías capítulo 60, me gustaría leerles, acompáñenme por favor en sus Biblias. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3 dice lo siguiente: levántate, resplandece,
porque ha venido tu luz, óigalo bien, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Oiga eso, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías estaba refiriendo al nacimiento del Señor Jesucristo, y de estas palabras hace eco el mismo profeta Zacarías en el capítulo 9 de su texto, versículo 9. Leamos, por favor. Dice el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién cumplió esa promesa, hermanos? ¿Quién cumplió esa palabra? Si usted me acompaña al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 1 al 11, encontrará que Jesús, el Señor Jesucristo, entra a Jerusalén montado en un pollino y diciendo, aquí se está cumpliendo la promesa hecha por los profetas. Hermanos, pero por si eso fuera poco, fíjese lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 24 en adelante. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Si usted está ahí en el libro de Ageo, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el profeta Ageo en ese texto? Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. ¿Y qué es lo que está diciendo el libro de Hebreos? Eso mismo refiriéndose también al Señor Jesucristo. La gloria que ellos anhelaban, como sucedió en el monte Sinaí con Moisés y en Salomón, empezó su cumplimiento en la obra y nacimiento, muerte, resurrección del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículos 17 y Mateo 17, versículo 5 nos dan testimonio que así como una voz habló desde el cielo al pueblo de Israel en el monte Sinaí, asimismo una voz desde los cielos se manifestó sobre la persona del Señor Jesucristo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 17, versículo 5 dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y una nube descendió y cubrió al Señor Jesucristo y con él estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y en medio de esa revelación aparecieron nada más y nada menos que Elías el profeta y Moisés. La nube que cubrió el Sinaí ahora cubre el monte de la transfiguración sobre la persona del Señor Jesucristo. ¡Wow! Pero también podemos ver cómo por la muerte del Señor Jesucristo, Mateo 27, Mateo 28, la tierra se conmovió, la tierra se estremeció, la tierra tembló, como está diciendo el profeta Ageo. Pero en tercer lugar, vemos también que el mundo fue estremecido por la obra del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 2, pero no solo en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 17, Mateo 24 dice que las naciones se estremecieron por la obra del Señor Jesucristo, por la locura de la predicación del Evangelio del nombre del Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, vemos también en Mateo 18, en Colosenses 2, en Efesios 6 y en Romanos 8:38,
cómo los cielos son conmovidos por la obra de Cristo, dice la palabra de Dios, y quisiera leerles lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Lea conmigo, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo conmovió los cielos, las huestes espirituales. Cristo es aquel a quien se refiere el profeta Ageo en este texto, hermanos. Por lo anterior y muchas más cosas es Cristo entonces, como dice aquí el profeta, el deseado de las naciones, quien llena la casa, el templo de verdadera gloria, y no de plata y oro como lo llenó, como la casa que llenó Salomón, sino de la presencia misma del deseado de las naciones. Ahora, hermanos, es de resaltar aquí en esta parte que Jesús, quien es la gloria del nuevo templo, habiendo dado tantas señales de su divinidad y gloria, no fue recibido por su pueblo, como da testimonio Juan en el capítulo 1 de su evangelio, versículos 9 al 11. No solamente dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que el mundo lo despreció. Y eso incluye a nuestra sociedad hoy. Este que era mayor que el templo, como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 6, Jesús es mayor que el templo, eso lo dice él mismo. Mateo 12, versículo 6, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y es Jesús hablando en primera persona. Este que era mayor que el templo fue despreciado, no fue recibido. Y él ha prometido, hermanos, que volverá nuevamente por segunda vez para dar final cumplimiento a esta promesa, haciendo estremecer una vez más los cielos y la tierra. Fíjese lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor, no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá, óigalo bien, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cómo llama el Evangelio de Mateo a Jesús? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y a esto hay que sumarle las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, la gloria del nuevo templo, nuestro Señor Jesucristo, quien llenó realmente de gloria y dio cumplimiento a esta palabra de Ageo, fue despreciado por los suyos. Y hoy es despreciado y ridiculizado por muchos. Y muchos en la iglesia no saben lo que tienen en sus manos. ¿Qué digo yo en sus manos? No han entendido aún lo que tienen en su corazón y en sus vidas, al ser portadores de la gloria del Señor Jesucristo en sus vidas. Cristo es la promesa de una mayor gloria, la cual trasciende de lo espiritual a lo físico, hermanos, y de un valor superior a las riquezas, lujos, placeres y glorias pasadas del pueblo de Israel. Cristo es el único capaz de traer lo que el hombre realmente busca y tanto anhela y desea con todo lo que se afana. ¿Qué es lo que el hombre busca? Paz. Pero paz no le será dada en nada que busque en esta tierra. El único que puede traerle paz, verdadera paz. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20.
y por medio de él, de Cristo, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, óigalo bien nuevamente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que traerá verdadera paz al corazón del hombre, de la ansiedad, de la desesperación, de la angustia? La paz que el Señor puede darle. Y esa paz no solamente dará tranquilidad a su corazón, sino también a su mente, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, Filipenses 4, 7, hermanos. Él trae una paz definitiva a los que se encuentran con Él. Hermanos, por tanto, yo quiero decirles lo siguiente: ante el mal tiempo, su presencia. Ante el mal tiempo, su presencia. Ante las adversidades, su presencia. Ante la ansiedad, su presencia. Ante el desasosiego, recordemos, su presencia está con nosotros. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Unas pequeñas aplicaciones para terminar este sermón, hermanos. Lo primero, no digamos que la obra de Dios, su presencia y nuestro servicio a Él y nuestras vidas delante de Él es como nada. Aunque el mundo diga eso, que es como nada. Y eso es lo que parece para muchos el creer, adorar, servir y hasta esperar en Dios. Sin embargo, el Señor hoy nos dice que eso no es verdad. Que aun cuando nuestras circunstancias son difíciles, veamos a nuestro alrededor a los que aparentemente tienen la vida solucionada y pregúntense, ¿viven sin temores, ansiedad, desaliento, depresión? ¿Cuántos millonarios vemos presas del pánico, de los antidepresivos, de la ansiedad, del desasosiego? ¿Cuántos millonarios ven ustedes presas de la depresión? La verdad es que viven igual o peor. Tengamos ánimo, dice el Señor. Tengamos paz. Pero en segundo lugar, ¿qué nos puede enseñar este texto que vimos hoy? La gloria de Dios no es como nada. Si tenemos la gloria de Dios, lo tenemos todo. Aunque tengamos momentos de desánimo o depresión como el pueblo de Israel, podemos encontrar esperanza en el Señor. Su palabra nos mostrará que aun cuando el mundo no cambia, nosotros podemos ser renovados en Él, como dice el Salmo 42, Salmo 43, Salmo 73. ¿Por qué te abates, alma mía? Confía en el Señor, espera en el Señor. Tarea, lean esos salmos 42, 43 y 73 si están pasando por el valle de la sombra de la muerte. Sepan que Dios está con ustedes, así también lo dice el Salmo 23. Pero también no es como nada, lo es todo, porque nos recuerda que muchos se esfuerzan, cobran ánimo y trabajan duro, pero sienten que nada de eso resulta con sus matrimonios, con su trabajo, con sus estudios, con sus planes. Pero el Señor nos llama a hacer esto, pero confiando en Él, en sus esfuerzos y para su gloria. Esto hará una gran diferencia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Pero en tercer lugar podemos ver que muchos pueden estarse sintiendo abandonados y las circunstancias parecen aún agudizar ese abandono. Pero el Señor le dice a estas personas hoy, no teman, yo estoy con vosotros. También esto nos deja pensar en lo siguiente. Podemos llegar a pensar que el mundo se saldrá con la suya. Y por esa razón en ocasiones queremos obrar como ellos, con injusticia, perversidad, corrupción, violencia, o comportarnos y dejarnos de llenar de desánimo como el mundo lo haría. Pero no podemos olvidar que Él hará temblar los cielos y la tierra una vez más y para siempre. Pero los que estamos en paz con Él por medio de Cristo, podemos estar confiados.
Por último, podemos decir que aunque no tengamos oro, tal vez muchos, no tengamos plata, no tengamos el lujo, la suntuosidad de muchos a nuestro alrededor, aún con todo eso, no debemos estimarnos poca cosa. No olvidemos que la gloria del universo reposa en y con nosotros por medio de Cristo Jesús. Y eso debe llevarnos hoy a la cama y debe dejarnos descansar tranquilos y tener paz. Quisiera decirle a los jóvenes y a los niños que muchas cosas podemos anhelar y desear en este mundo. De hecho, cada día, y téngalo por seguro, nuestra sociedad estará ofreciéndoles algo nuevo. Y esto es algo que no termina. Y si nos dejamos llevar por eso, jóvenes y niños, terminaremos frustrados, llevándonos a un estado de inconformismo permanente e insatisfacción, porque todos los días algo nuevo, no podremos tener todos los días algo nuevo. Pero hay alguien que puede llenar realmente el corazón, tanto de niños como jóvenes y personas, y llevarnos a plenitud. Y es lo que dijo Ageo, el deseado de las naciones. Quien tiene al deseado de las naciones, niños, jóvenes, lo tiene todo. Finalizo con la frase que normalmente ustedes saben que finalizo y es: ¿qué reflexión nos deja este texto? El mundo busca felicidad, por eso son presa ¿de qué? Del desaliento, desánimo y depresión. Pues la felicidad que el mundo busca y encuentra es de poca duración, es momentánea. En cambio, el Señor nos manda a regocijarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él es eterno y lo que Él hace dura para siempre. Por eso piensen lo siguiente, hay un dicho que dice: al mal tiempo, buena cara, pero yo quiero cambiarlo y que usted pueda decir de aquí en adelante: al mal tiempo, su presencia. Como lo dije, al mal tiempo, su presencia. Demos gracias al Señor. Padre, oramos a ti en esta mañana, reconociéndote, exaltándote, sabiendo que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Padre, perdónanos cuando hemos estado como el mundo en desaliento, en desánimo, pensando que somos desgraciados porque no tenemos la abundancia que tienen otros, las oportunidades que tienen otros, los lujos que tienen otros, los cuerpos que tienen otros, los rostros que tienen otros, el color de ojos que tienen otros, y en fin, la lista puede no acabar. Pero hoy Ageo nos dice que si tenemos tu presencia, que si tu presencia va con nosotros, y esto refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo, tenemos lo más importante. Así que ayúdanos siempre a enfrentar la vida como finalizamos este sermón. Al mal tiempo, tu presencia, Señor. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.